Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 86 del curso de geometría. Al final de la lección anterior estábamos demostrando un teorema que decía que si usted tenía dos paralelepípedos rectángulos que tenían bases congruentes, entonces sus volúmenes estaban en proporción con las alturas de ambos paralelepípedos rectángulos. Y ya habíamos visto la demostración de un caso en donde daba la casualidad que podíamos medir la altura de ambos paralelepípedos rectángulos por un número natural de cierta unidad de medida, ¿verdad? Vamos a ver el caso en donde las dos alturas de ambos paralelepípedos rectángulos, ¿verdad?, no puedan medirse por un número natural de unidades medidas. Por ejemplo, para repasar, ¿verdad?, o recordar lo que decíamos en el caso 1, si aquí cabían 4 unidades de medida enteras, ¿verdad?, que habíamos escogido, y aquí cabían 6 enteras, pues entonces era cierto que la división del volumen V entre el volumen V' iba a ser igual que la división de la altura PQ entre la altura P'Q', ¿verdad? Que eso es lo que dice el teorema. Pero ahora fíjense lo que dice el caso 2, cuando las alturas de ambos paralelepípedos rectángulos no pueden ser medidos simultáneamente por un número natural de unidades de medida. Vamos a ver cómo lo hacemos. Dice: subdivida al segmento P'Q', este que está aquí, que también fíjense que es su medida, es la altura, precisamente la distancia entre las bases de ese paralelepípedo rectángulo, ¿verdad?, en n subsegmentos de igual medida, n siendo un número natural, ¿eh? Y aquí en la ilustración, a pesar de que es n, yo mostré 4, ¿verdad?, que yo subdividí ese segmento P'Q' en 4 subsegmentos de igual medida. Todos miden lo mismo. Y entonces dice, usando esa igual medida como largo unitario, ¿verdad?, esto, todos ellos miden lo mismo, ¿verdad?, marque en ese segmento P'Q', comenzando en Q', puntos equidistantes. Así que, usando ese largo unitario, bien, empezando en Q, aquí marco el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, hasta llegar al número n, que es el número de subdivisiones que yo he hecho ahí en ese segmento P'Q'. Bien, asimismo, dice, usando también ese largo unitario, comenzando en Q, comenzando ahora en este punto Q, de la altura PQ del otro paralelepípedo rectángulo, marque en ese segmento PQ tantos puntos equidistantes como sea posible. Pues miren, usando la misma unidad de medida, ¿verdad?, el mismo largo unitario, miren, el mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces me doy cuenta que ya cuando voy a marcar el sexto punto equidistante no cabe, no llega, no da la altura para completar, meter ahí un sexto unidad, largo unitario de estos que estamos usando aquí, ¿verdad? Y entonces dice, llegamos en ese segmento PQ a un punto R, mírenlo aquí, de modo que la medida de este último segmento, PR, es más corta o es menor que el largo unitario, efectivamente, ¿ves? Llegamos hasta aquí, ahí caben, en este caso, 5 largos de esos unitarios, y el último pedacito es más pequeño que ese largo unitario, ¿verdad? Bueno, pues dice, considera ahora los únicos planos perpendiculares a P'Q', a este segmento, y a este segmento PQ, que pasan por esos puntos de subdivisión, que pasan por este punto, 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 etc., ¿verdad? Y que son perpendiculares, ¿verdad?, a esos dos segmentos. Los únicos planos que son perpendiculares a esos dos segmentos, P'Q' y PQ, que pasan por esos puntos de subdivisión que hemos marcado. Pues miren, uno pasa así, ¿verdad? Y de hecho es este que ha dejado ese trazo en la superficie, ¿verdad?, de ese paralelepípedo rectángulo. Aquí tenemos el otro plano que pasa por el segundo punto de subdivisión y ha dejado ese trazo, ¿verdad?, en la superficie de ese paralelepípedo rectángulo, etcétera, ¿verdad? Que también aquí, en este punto, consideramos el único plano perpendicular a este segmento PQ, que es la altura de este paralelepípedo rectángulo, ¿verdad?, y que ha dejado ese trazo en la superficie de ese otro paralelepípedo rectángulo, etcétera, ¿verdad? Y claro, fíjense que esos planos, todos esos planos que han dejado esas marcas en las superficies de esos paralelepípedos rectángulos son paralelos entre sí porque son todos perpendiculares a la misma línea, ¿verdad? Y hay un teorema que decía que, pues si usted tiene planos perpendiculares a una misma línea, son
paralelos entre sí. Bueno, pues dice, vea que dichos planos determinan subparalelepípedos rectángulos congruentes. Congruentes todos, vamos a ver. Este subparalelepípedo rectángulo que ha quedado determinado ahí por este primer plano que pasa perpendicular a este segmento P', Q', por ese punto, es congruente con este otro paralelepípedo que está aquí. Y es congruente con este. Y es congruente con estos de acá, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque recuerde que, primero, estos dos paralelepípedos, rectángulos que tenemos aquí, por la hipótesis del teorema, tenían bases congruentes, ¿verdad? Bases congruentes. Así que, por lo tanto, esta sección paralela a la base de ese paralelepípedo rectángulo es congruente a la base del paralelepípedo, ¿verdad? Y esta sección que tenemos aquí también es congruente a la base del paralelepípedo rectángulo porque es paralela a la base del paralelepípedo rectángulo. Y como aquí la base es igual que esta, ¿verdad? Congruente con la base de aquí, por la hipótesis del teorema, pues cada uno de esas secciones que tenemos ahí, determinadas por esos planos perpendiculares a esos segmentos que pasan por esos puntos de subdivisión, también son congruentes a la base. Y además, como tienen la misma altura, cada uno de esos subparalelepípedos, ¿verdad? Pues hay un teorema que se demuestra como un ejercicio en sus problemas de práctica, que si usted tiene dos paralelepípedos que tienen la misma base y la misma altura, son congruentes, ¿ok? Por eso es que dice que determinan subparalelepípedos rectángulos congruentes todos, por tener bases congruentes y la misma altura. Y esos subparalelepípedos que tenemos aquí ahora mencionados son los mismos que cuando hicimos la prueba del caso 1, al final de la lección anterior llamamos unas rebanadas, ¿verdad? Que partimos cada uno de esos paralelepípedos rectángulos en rebanadas, ¿verdad? Las rebanadas esas que habíamos visto antes. Excepto, todos esos paralelepípedos rectángulos son congruentes entre sí, excepto precisamente el que tiene altura P, este que está aquí, ¿no? Este paralelepípedo rectángulo que queda aquí arriba, no es congruente con nosotros porque fíjense que a pesar de que tiene la misma base, ¿verdad? No tiene la misma altura. ¿Okay? Bien. Llame V1 entonces, volumen 1, al volumen y al paralelepípedo rectángulo determinado en el paralelepípedo que tiene volumen V y que tiene altura RQ. Este queda desde aquí hasta aquí, ¿no? Bien, o sea que voy a llamar V1 al paralelepípedo que es parte de V, del paralelepípedo rectángulo V, pero que llega hasta R. ¿Okay? Este paralelepípedo que llega hasta aquí. O sea que dejo fuera este paralelepípedo último que no era congruente con los demás, ¿verdad? O sea que el volumen V1 es el volumen del paralelepípedo que empieza aquí en la base del paralelepípedo V y que termina aquí, justo y precisamente ahí. ¿Ves? Esta parte la damos fuera. Bien. Entonces, como V', este que está aquí, y V sub 1, esos dos paralelepípedos, en cada uno de ellos cabe en sus alturas, que son la medida de este segmento P', Q' y la medida de este segmento RQ, ¿verdad? Un número natural de los largos unitarios, ¿ves? Aquí caben, yo subdividí esto en 4 y aquí iba contando y me cupieron 5, ¿verdad? 5 de esos largos unitarios. Hasta ahí cabe un número natural en ambos, ¿verdad? En este, y no en el original V, sino en este que llega hasta aquí nada más, ahí caben un número natural de esos paralelepípedos rectángulos que tenemos ahí, ¿verdad? Bien. Un número natural de los largos unitarios anteriormente determinado al subdividir a este segmento P', Q' en N subsegmentos de igual medida. El caso 1, que ya demostramos en la clase anterior de este teorema, es aplicable. Así que si es aplicable el teorema, ¿qué quiere decir eso? Que la división de los volúmenes de esos dos paralelepípedos rectángulos en donde cabe un número natural de esas subdivisiones, que son el V' y este V sub 1, que llega hasta aquí nada más, ¿verdad? Aquí caben 4, aquí por ejemplo caben 5, pero en general es N aquí y N acá, ¿verdad? Pues se puede aplicar el teorema que estamos probando. Si en ambos casos cabe un número natural de esas subdivisiones. Y era que la razón de los volúmenes, la razón del volumen de este paralelepípedo, que llega hasta aquí nada más, no es que llega hasta arriba, sino que llega hasta aquí nada más, entre el volumen V', va a ser igual a la medida de la altura de este paralelepípedo, cuyo volumen estamos tomando aquí en esta división, esta razón, ¿verdad?
que es la medida de RQ, entre la medida de la altura del otro, del que tiene volumen V', que es la medida del segmento P', Q', ¿no? Muy bien. Y eso pasa siempre. No importa cuánto sea M, el número de subdivisiones que hayamos hecho en este otro. ¿Verdad que sí? Bueno, pues si eso pasa siempre, no importa cuánto sea N, yo voy a hacer ahora lo siguiente. Voy a dejar que esa N aumente tanto como yo quiera. Ahora dejamos que N, que dicho sea de paso, el número natural de subdivisiones que hacemos en este segmento P', Q', ¿okay?, aumente tanto como queramos. Voy a empezar a aumentar el número de subdivisiones. Aquí empecé, por ejemplo, con 4, la puedo poner con 8, después con 16, con 32, con 100. Bien. ¿Qué pasa entonces cuando yo hago ese aumento de subdivisiones en este segmento P', Q'? Que van a ser más y más pequeños los subsegmentos estos en los cuales me queda subdividido este segmento mayor, P', Q', ¿no? Y como PR, este segmentito último que queda aquí arriba, ¿verdad?, era siempre menor que ese largo unitario que me quedaba, entonces, al ser menor estas unidades de medida, ¿verdad?, el PR va a quedar cada vez más y más pequeño, porque siempre ese PR va a ser menor que el largo ese unitario que tomamos como unidad de medida para subdividir ambas alturas, la P', Q' y la P'. ¿Okay? Así que esto causa que la distancia desde P hasta R sea menor. Luego, ¿qué significa que esta distancia desde P hasta R sea menor? Esto significa, vamos a hacer acá abajo, esto significa que significa que dos cosas. La variable RQ, el valor de la altura de ese paralelepípedo que hemos llamado V'1, porque tiene ese volumen llamado V'1, tiende ¿a qué valor? Pues al valor PQ. Miren, así es verdad. Si esto se va poniendo cada vez más y más chiquito, entonces la distancia desde D hasta Q va a ir aumentando y tendiendo al valor de PQ. O sea que esa variable RQ, la medida de la altura de este paralelepípedo que hemos llamado V'1, tiene como límite a la altura del paralelepípedo rectángulo original que se llamaba V, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces, el volumen V'1, la variable V'1, esta variable es el volumen de ese paralelepípedo que tiene altura RQ, ¿verdad? Como la altura RQ tiende a la altura PQ, pues entonces el volumen V'1 tiende al volumen del paralelepípedo rectángulo que tiene altura PQ, que es V. V'1 tiende a V. ¿Okay? Bueno, pues entonces, por un teorema relacionado al concepto de límites, tenemos, y claro, ese teorema relacionado
al concepto de límites lo vimos previamente y vamos a repasárselo según lo vamos a ir utilizando, ¿verdad? Había un teorema, que es ese que le hace referencia ahí, que dice, y creo que ustedes lo tienen que demostrar como problema de práctica, ¿verdad? Que dice que si una variable tiende a un límite, ¿verdad? Tiende tal límite, entonces un múltiplo constante de la variable tiende a ese mismo múltiplo constante del límite. ¿Okay? Pues mire, si yo cojo esta variable RQ, ¿verdad? RQ. Tenemos que RQ, esa variable, si yo la multiplico por una constante, mire por la constante por la cual voy a multiplicar a RQ, la voy a multiplicar por la constante P'Q', ¿okay? Por esta altura de este paralelepípedo rectángulo que tenemos aquí a la izquierda, ¿okay? O sea, voy a considerar esa constante, que es la altura P'Q', y la constante que por la cual voy a multiplicar a esta variable RQ, RQ es por el recíproco de esa constante. Y si multiplico RQ por el recíproco de P'Q', es lo mismo que dividir RQ entre P'Q'. ¿Okay? Pues entonces, esa variable que yo he multiplicado por esta constante, el recíproco de P'Q', esta altura, ¿verdad?, tenderá a su límite también multiplicado por esa misma constante. Así que será, tiende a esto, a PQ, que es el límite de RQ, multiplicado por esta misma constante, el recíproco de P'Q'. ¿Okay? Y esta variable V1, ¿okay?, esta variable V1, si yo la multiplico por una constante, y la constante por la cual voy a multiplicar a V1 va a ser la siguiente. Voy a tomar el volumen V' de este paralelepípedo rectángulo de acá. Una constante, ese paralelepípedo es ese paralelepípedo, su volumen es ese, ¿verdad? Pues si yo cojo el recíproco de V1 también será constante. Así que si yo multiplico esa variable V1 por el recíproco de esta constante V', me dará V1 dividido entre V', ¿verdad? Y tiende a, bueno, pues tiende al siguiente límite. El mismo límite de V1 que dijimos que era V, el volumen de este otro paralelepípedo, también es ese límite multiplicado por la misma constante por la cual multiplicamos a V1, perdón, que es el recíproco de V'. O sea, tiende a V dividido entre V'. ¿Okay? Bien, pues miren. Así es que ahora aplicamos lo que se llama el teorema del límite. Obtenemos, pues mire, como esta variable tiende a este límite y esta variable tiende a este límite, ¿verdad?, y estas dos variables, miren aquí, esas dos variables, V1 entre V' y RQ entre P'Q', son siempre iguales, ¿okay? Pues había un teorema que decía, si usted tiene dos variables que son siempre iguales y una de ellas tiende a cierto límite, entonces el límite de la otra tiene que ser el mismo que el límite de la primera variable, Así es que, por ese teorema, que se llama el teorema del límite, los límites, vamos a decir primero, los límites de ambas variables, vamos a citarlas, la RQ sobre P'Q', y la V1 sobre Q', serán que son siempre iguales según uno, esta ecuación que habíamos mantenido aquí, serán iguales entre sí. Esto es que el límite de esta variable de V1 entre V', que es este, V
entre v' va a ser igual al límite de la otra variable, que es pq sobre p'q'. Y eso es precisamente lo que teníamos que demostrar según vimos al inicio de la demostración de este teorema en la lección anterior. ¿Okay? O sea que fíjense que en el caso 2 llegamos a la misma proporción que habíamos llegado en el caso 1. El volumen de este paralelepípedo rectángulo entre el volumen de este otro paralelepípedo rectángulo es igual a la división de la altura de este paralelepípedo rectángulo entre la altura de este otro paralelepípedo rectángulo. Y ahí tenemos la demostración del caso 2. Y esas son todas las posibilidades, así que ahí queda demostrado el teorema. Bueno, para terminar, vamos a ver este corolario a ese teorema que dice lo siguiente. Recuerde, como siempre, copiar todo, ¿verdad? Y vamos a escribir aquí el corolario que quiero demostrarles ahora, una consecuencia directa de este teorema. Dice: los volúmenes de dos paralelepípedos rectángulos que tienen dos dimensiones respectivamente iguales, esos dos volúmenes están en proporción con sus terceras dimensiones. Y vamos a la demostración. Para la demostración vamos a hacer un dibujito que contiene dos paralelepípedos rectángulos, que son estos mismos que están aquí. Lo único que ahora yo voy a borrar, ¿verdad?, todas estas subdivisiones, esos nombres de puntos, etcétera, ¿verdad? Las subdivisiones no van. Vamos a completar los segmentos importantes que quedaron un poco borrados aquí. Y ahí tenemos los dos paralelepípedos a que nos hace referencia a ese corolario, ¿okay? Y dice que en esos paralelepípedos tienen dos de sus dimensiones iguales. Yo voy a escoger las dimensiones de la base, ¿okay? Esta dimensión y la medida de esto y la medida de esto, ¿verdad? Esas son dos dimensiones de ese paralelepípedo. Y vamos a suponer, como dice aquí, que son respectivamente iguales a las dos dimensiones correspondientes en el otro paralelepípedo. O sea que si yo cojo que esto mide x, pues este segmento aquí tiene que medir x. Y si cojo que este segmento mide y, este también mide y. Tiene dos de sus tres dimensiones respectivamente igual. La tercera no tiene que ser igual. Vamos a llamar a esta por ser precisamente la altura de este paralelepípedo h1 y a este lo voy a llamar h2, la altura del otro paralelepípedo. ¿Okay? Bueno, pues suponga que las dos dimensiones
respectivamente iguales en ambos paralelepípedos rectángulos son los de la base, los de sus bases. Hemos llevado una X y a la otra vamos a llevar Y. Bien. Bueno, pues como las bases son rectángulos, porque es un paralelepípedo rectángulo, al tener las mismas dimensiones, esos rectángulos en las bases son congruentes, ¿verdad? Esos rectángulos en las bases son congruentes, porque vimos aquí también un teorema que usted lo demuestra como parte de sus problemas de práctica, que si los rectángulos tienen el mismo largo y el mismo ancho, sus dos dimensiones iguales, son congruentes, ¿ok? Esos rectángulos, al tener esos rectángulos en la base, ¿verdad? Las bases de estos rectángulos son congruentes. Así que resulta que esos dos paralelepípedos rectángulos tienen sus bases congruentes, porque son dos rectángulos que tienen sus mismas dimensiones, las mismas dimensiones respectivas, ¿verdad? Bueno, pues entonces el teorema anterior que dice que si usted tiene dos paralelepípedos rectángulos que tienen bases congruentes, sus volúmenes están en proporción con sus alturas. Entonces, por el teorema anterior, y por eso es que precisamente este corolario, que es un teorema, es consecuencia directa de ese teorema anterior, sus volúmenes estarán en proporción con sus alturas, que son h sub 1 y h sub 2. Y estas son sus terceras dimensiones. Y eso es precisamente lo que dice este corolario, que sus volúmenes están en proporción con sus terceras dimensiones, que da la casualidad que entonces serían las alturas, ¿verdad? Bueno, pues con esto terminamos la demostración de este corolario y esta primera parte de esta lección. Nos vemos ya prontito en la segunda.